Muy buenas a todos y bienvenidos a la review de un objetivo que os aseguro que me ha encantado y que a muchos de vosotros os va a interesar también, el Viltrox 13mm 1.4, una lente APS-C que ya estaba disponible para las cámaras Fuji, pero que acaba de ser lanzado para Sony E y Nikon Z, y que es compatible por supuesto con cámaras APS-C y full frame, y de hecho en este vídeo vais a ver muestras, ejemplos con la Sony Alpha 6400 y con la Sony Alpha 7R3, y vais a poder comprobar cómo funciona en ambos sistemas, que os aseguro que me ha dejado completamente loco. Esta lente ha sido enviada por Viltrox, pero mis opiniones son como siempre libres y honestas, y no percibo ningún tipo de compensación por esta review. De hecho, desde Viltrox, compañía muy conocida y que fabrica todo tipo de accesorios para fotografía, iluminación, adaptadores, objetivos, etcétera, ya me propusieron testear antes otras lentes de su catálogo, pero ya os he dicho muchas veces que no tengo demasiado tiempo, así que les dije que la que a mí de verdad me interesaba cuando saliera, que prefería esperar, era testear este Viltrox 13mm 1.4, y es que realmente en Sony no hay demasiadas opciones de una lente que te aporte un campo de visión equivalente a unos 20mm, 19-20 mm, con una apertura rápida. No hay muchas opciones, y menos aún que se sitúen por debajo del rango de los 900 o 1000 euros, así que me interesaba y mucho probar este objetivo. Y antes de pasar a las pruebas y a las conclusiones, repaso rápido por sus características. Viene dentro de una caja que no se nota de esas barateras, está bien hecha. Una vez que la abrimos nos encontramos, aparte de con la típica funda de tela, con una lente que está muy bien construida. Desde que la cogéis en la mano vais a notar que los materiales son de calidad. Tiene un anillo de diafragma manual, algo que a mí me encanta, y que permite cambiar la apertura a mano girando dicho anillo, o bien directamente con los controles de la cámara si ponemos el anillo en la posición A. El anillo, eso sí, es clickless, es decir, que a medida que lo giramos no vamos a sentir esos clics. Personalmente yo para fotografía me gustan los que tiene esa sensibilidad al mover los clics del diafragma, porque te permite saber qué diafragma estás poniendo sin tener que mirar. Pero bueno, es un objetivo que al fin y al cabo también tiene las miras puestas en el vídeo, así que entiendo que lo hayan hecho de esta manera. Muy importante, en la montura nos encontramos con un puerto USB-C que nos va a permitir actualizar el firmware directamente conectando el objetivo al ordenador, a diferencia de otras muchas lentes que requieren que compremos un accesorio extra. Por supuesto, es una lente compatible totalmente con cámaras Sony, tiene autofoco, compatibilidad con el enfoque al ojo, transmite todos los datos EXIF, e incluso a diferencia de muchas lentes de terceras marcas, tenemos también ya disponible en cámara RAW o en Lightroom el perfil de corrección para la distorsión y el viñeteo. En cuanto al tamaño, es una lente ligera. En Sony pesa 420 gramos y en Nikon 455. 9 hojas de apertura, lo que nos va a aportar, ya sabéis, una SunStar del doble de puntas, 18 puntas, diámetro de 67 milímetros y una distancia mínima de enfoque de tan solo 22 centímetros. Además indica que tiene juntas que evitan la entrada del polvo y un buen control de la distorsión y del flare y las aberraciones. En fin, es una lente que llevo utilizando ya un tiempo, desde el principio del verano. De hecho, los últimos vídeos del canal, los últimos 5 o 6 vídeos están todos grabados con este objetivo, que es el cual estoy utilizando ahora mismo también para grabar esta review. Oye, así que se vea pues cómo funciona. Y además lo he utilizado también en muchas salidas fotográficas con la Sony Alpha 6400 y la Sony Alpha 7R3. Ahora mismo estáis viendo algunas de esas imágenes que, salvo la primera de ellas, pues todas las estáis viendo sin más procesado que un ajuste básico de niveles en cámara RAW. Ya os adelanto que ha respondido de maravilla en todas las situaciones fotográficas, pero por supuesto, antes de meterme de lleno con las conclusiones, vamos a pasar al ordenador y comparto con vosotros algunas de las pruebas que realicé. Y comenzamos con las muestras de nitidez, en primer lugar con la Sony Alpha 6400, cámara de formato APS-C, que es para el cual está pensado en principio este objetivo. Simplemente he aplicado la aberración cromática y las correcciones de perfil. El Viltrox tiene ya perfil en cámara RAW y en Lightroom, etc., y una recuperación de luces y de sombras. No hay ninguna modificación del detalle, no he subido el detalle ni un pelo, ni he aplicado máscara, ni reducción de ruido alguna. Vamos a ampliar al 100%, a 1.4, plena apertura, y el detalle me parece una pasada para ser plena apertura en la cámara APS-C. Bueno, incluso en los laterales esta lente es perfectamente usable a plena apertura, y vais a comprobar que también es válido para escenas nocturnas, incluso a plena apertura. El detalle en las montañas al fondo yo lo veo más que bien a plena apertura, pero no obstante, si cerramos a f2,
esto ya mejora un montón. A f2 veo un muy buen detalle en todo el encuadre. Ya ese pequeño compromiso que hay un poquito en las esquinas a 1,4 y en los laterales, a f2 ya luce muy bien. Y a f2,8 el detalle me parece brutal. O sea, ya el detalle f2,8 va muy bien. Yo creo que lo estaréis comprobando. f4... Bueno, pues ya a partir de aquí el detalle es absoluto y simplemente lo que va a modificar es, bueno, pues la profundidad de campo, que en este caso todavía le quedaba un poquito. Estas fotografías están hechas a pulso. Bueno, pues a f4 ya empieza a entrar en foco esa zona, a f5,6 ya está totalmente en foco y bueno, el detalle pues fantástico y se va manteniendo en este caso pues hasta f11, que es el último diafragma que probé. No probé más allá de f11. Así que ya habéis visto en todo este rango un detalle perfecto, incluso desde plena apertura, perfectamente usable. Vamos a ir a ver una serie de muestras con la Sony 7R3. En este caso, para que lo veáis directamente, sin trampa ni cartón, vamos a coger estas fotografías en la arnía y le vamos a aplicar pues una recuperación de las luces, ¿vale? De las sombras, recuperamos las luces, ampliamos las sombras por aquí, ¿vale? Así, le vamos a aplicar un poquito de detalle, máscara, un poquito de enfoque. Yo siempre subo en la R3 hasta 50-60, lo voy a dejar por ahí. Y por supuesto lo que es el perfil de la óptica y las correcciones de perfil. Ampliamos al 100% la imagen, recordando que estamos utilizando la R3 pero en modo recorte, es decir, estamos viendo una fotografía de 18 megapíxeles porque es un recorte debido a que el objetivo no cubre todo el sensor de la cámara full frame. Bueno, pues ya veis cómo luce a 1.4, el detalle es fantástico a plena apertura. Simplemente en esta esquina, esta casita, bueno, pues se ve que le falta ese pelo de detalle que es normal a plena apertura para estar perfecto, pero se ve bien. Cerramos a f2 y si os fijáis el detalle ha mejorado un montón. Esta lente rinde de maravilla. De hecho el detalle es superior para mí en la R3 a lo que es la Sony 6400. Va perfecto. f2.8, la casa está fantástica en los acantilados, f2.8 en todo el encuadre. El detalle de esta óptica es fantástico. Simplemente, por supuesto, bueno, pues el primer plano en esta fotografía no va a estar en foco hasta que cerremos más, porque lógicamente estaba pegado a lo que son los brezos y hasta que no entramos en f8 o f11, pues esta zona no entra en foco. Pero el detalle, como digo, en todos los casos se mantiene perfecto. Más ejemplos. Tengo por aquí más ejemplos. Hice bastantes pruebas. Tenemos aquí lo que es el faro de Cabo Mayor. Ahí lo tenemos en la vista y vamos a hacer lo mismo. Aberración cromática, correcciones de perfil. Vamos a aplicar una recuperación con Adobe estándar para recuperar un poquito sombras. Levanto un poquito los niveles. Fotos que están pensadas para en una exposición tener todo correctamente expuesto. Vale, ahí lo tenemos. Ampliamos. Le metemos el detalle también, venga, un poquito de máscara, un poquito de detalle, al 50-55, un poquito de reducción de ruido. Y vamos a ver cómo luce a 1.4. Y si os fijáis, lo mismo, el detalle fino en los cables a 1.4. El detalle en toda esta zona está fantástico. Simplemente ese detalle decae un poco en las esquinas, pero es perfectamente usable. A las personas las veo bien. Todo se ve bien, un poquito menos de detalle en las rocas y demás, pero cerramos un poquito de f2 y esto ya tiene muchísimo más detalle, el faro un montón de detalle en el centro y estos árboles ya se ven bien. A f2.8, al igual que con la Sony APS-C y las muestras que hemos visto antes, a f2.8 el detalle es perfecto en todo el encuadre y esto no hace más que mejorar, bueno, pues a medida que cerramos un poquito más el diafragma y la profundidad de campo también va aumentando. Y última prueba, que tengo por aquí otra más, bueno, pues aquí tenemos otras muestras, en este caso aquí con la puerta del mar, el hurro famoso, bueno, pues 1.4, ampliamos al 100% y fijaos cómo se ve el centro, qué bien el detalle en las rocas, en los laterales y bueno, pues simplemente la profundidad de campo, de que haya un primer plano cercano, que es eso a medida que cerramos el diafragma va mejorando. F2, un detalle muy bueno. Bueno, pues lo mismo que hemos visto, todas las muestras que hice fueron consistentes. El detalle a f2.8 perfecto y entre 1.4 y f2
pues también más que correcto para mí. Y bueno, pues simplemente cerramos el diafragma para ir consiguiendo más profundidad de campo, pero el detalle ya desde diafragmas abiertos es más que bueno. Por lo que respecta a la distorsión, para mí este objetivo fantástico, no he notado ningún problema. De hecho, vais a ver una serie de archivos RAW en los cuales no hay perfil de corrección aplicado. Así que la vais a ver la distorsión en bruto y yo creo que nadie va a tener ninguna pega en utilizar esta lente para fotografía arquitectónica con líneas horizontales o verticales claramente reconocibles. En esta simplemente he aplicado una pequeña corrección de la rotación porque la disparé un poco inclinada, pero no está puesto el perfil. Y si os fijáis, yo creo que se ve bastante bien, no hay ningún problema. En esta fotografía, la típica rejilla con la cual es fácil apreciar esa distorsión típica, sobre todo de barril en los grandes angulares. Bueno, pues aplicamos la corrección de perfil, aplicamos también la corrección cromática, ya que estamos. Y si os fijáis, bueno, pues esa es la corrección de la distorsión que realiza. Como digo, yo lo veo muy bien y una lente que creo que va a funcionar perfectamente en ese sentido para cualquier tipo de fotografía arquitectónica o de paisaje. Y por supuesto, en una lente luminosa hay una prueba que no puede faltar, que es la del coma. Cómo rinde la lente cuando vamos a hacer fotos de cielo, cómo quedan las estrellas, en qué diafragma podemos utilizar el objetivo ya con confianza en que las estrellas van a quedar bien, sin alitas típicas de las lentes que tienen mucho coma. Bueno, pues vamos a ver unas muestras con la Sony Alpha 6400, todas en tiempos de exposición cortos, 8 segundos, porque no utilicé ni tracker ni cámara modificada para que se vea todo al natural. Así que bueno, vamos a comprobar cómo quedan. Ampliamos al 100% y si os fijáis el centro se ve bien, no tiene problemas. Sin embargo, en las esquinas sí que vais a apreciar a 1,4 un coma bastante claro. En algunas estrellas, más en unas, más en otras, pero a 1,4... si sois un poco tiquismiquis, sí que evitaría este diafragma, tanto en la APS-C como en la full frame, evitaría este objetivo a 1.4, aunque ahora vais a poder comprobar con una muestra rápida que he hecho de revelado, que realmente, pues si no ampliáis al 100%, pues no se va a enterar tampoco nadie, pero oye, que si sufrís ampliando al 100% y sois pixel peeper, pues 1.4 podríais dejarlo pasar. A F2 ya hay una mejora, sin embargo a F2 todavía tenemos algo de coma, ¿vale? Mejora, pero tampoco hay un salto, no he notado un salto tampoco brutal en cuanto a la mejora de las estrellas en los laterales. Es ya a F2.8 donde ya sí que va la lente muy bien, tanto en la APS-C como en la full frame. Es decir, que a F2.8 vais a poder tirar con confianza y sin ningún tipo de miedo si sufrís con el coma en las estrellas en los laterales. Lógicamente, esto también reduce la cantidad de luz que entra en el diafragma. Si os fijáis, entre estas fotografías hay una diferencia en el ruido, porque lógicamente he tenido que levantar la sensibilidad por ser F2.8 y no 1.4 y también levantar un poquito la exposición para igualarla con la fotografía de 1.4, pero por lo demás no hay problema. Siguiente fotografía, de nuevo 1.4 a 8 segundos, ampliamos y nos vamos a las esquinas y bueno, pues si os fijáis, los resultados van a ser más o menos similares en todas las muestras. 1.4 presenta, bueno, pues lo que es un poco de coma. A F2 ya mejora, no se libra totalmente y es a F2.8 cuando ya la lente va muy bien. Me parece un resultado bastante bueno que ya F2.8 podamos tirar con confianza en este objetivo. Y ya digo que incluso 1.4, fijaos cómo esta lente se defiende muy bien para nocturnas. De verdad que es una lente que me ha sorprendido muchísimo. Seguimos con muestras, en este caso Santa María de Melque, fotografía a 10 segundos para tener un poquito más de luz en lo que es la zona del suelo y levantar las sombras mejor. Con un poco, otra vez, lo comentamos, el coma en las esquinas, que a F2 mejora y a F2.8 ya está perfecto. Esta imagen a 1.4 ahora la vamos a mezclar con una de estas vías que realicé a un tiempo de exposición ya más corto para evitar las trazas y vais a poder comprobar cómo una fotografía a 1.4 con una imagen también del cielo a 1.4, realmente lo que os decía hace un momento, si hacéis un revelado un poquito cuidadoso y demás, no va a haber ningún problema y lo vais a poder utilizar perfectamente, ¿vale? No obstante, de nuevo, ampliamos una última vez al 100%, 1.4, 8 segundos, pues los mismos resultados, alguna estrella con coma claramente visible, F2
para mí ya no sería ningún problema realmente, pero bueno, algo queda. Y f2.8, un resultado que ya para mí pues está más que bien y perfectamente válido, por ejemplo, para utilizarlo con un tracker y prolongar la exposición a 1 o 2 minutos y tener un cielazo brutal. Y como os decía, esta fotografía que la hemos disparado a 1.4, que presenta ese coma en las esquinas, una vez que hemos reducido las estrellas, hemos eliminado estrellas y reducido otras, y hemos hecho un procesado rápido, realmente la vía, fijaos cómo luce la vía a 8 segundos sin tracker y sin cámara modificada cuando le aplicas un poco de revelado. Y esa fotografía mezclada un poco rápido o mal, porque aquí la transición no está bien hecha en lo que es la máscara, pero bueno, simplemente como ejemplo, fijaos cómo a 1.4 podríamos tener perfectamente una fotografía perfectamente usable tanto en el suelo como lo que es en el cielo, sin tracker y directamente, bueno, pues simplemente con el 1.4 os aseguro que vais a poder utilizarlo también si queréis en la APS-C y en la full frame. Otra de las cosas que siempre pruebo es cómo quedan las Sunstar, las estrellas de luz que ya sabéis que se van acentuando cuando disparamos a objetos brillantes en el encuadre a medida que cerramos el diafragma por efecto de la difracción al chocar la luz con las palas del diafragma. A 1.4 pues lógicamente no tenemos ningún tipo de estrella, ni a f2, ni a f2.8, 3.5, bueno, se puede empezar a intuir algo. Y es a 7.1, a f7.1 cuando ya empezamos a tener una estrella de luz. Lógicamente eso también influye la intensidad de la luz, cómo esté interseccionando lo que es la luz con algún tipo de objeto, etcétera. Pero bueno, a f7.1 es cuando empezamos a tener algo de estrella de luz. En general tampoco es una estrella que me haya gustado en exceso. La verdad es que la Sunstar de esta lente tampoco la veo excesivamente potente en este sentido. A 7.1, aquí estáis viendo, bueno, pues cómo queda enmarcando el punto de luz, protegiéndolo con unas ramas. Bueno, pues aquí tenéis cómo quedaría la estrella, que aparte esos rayos, si os fijáis, se están partiendo en dos. Bueno, pues esa es la estrella que podréis obtener, como digo, principalmente a partir de f7.1. Y de paso, con estas fotografías también estáis viendo, bueno, pues cómo se comporta un poquito este objetivo en cuanto al flare. No me parece que tenga una mala resistencia, pero por supuesto sí que convendrá en ciertas ocasiones que hagáis algún tipo de tapado, por ejemplo en este caso con un contraluz en la playa del Camello. Aquí estáis viendo a f14 para potenciar los rayos de luz, bueno, pues cómo entra lo que es un flare. Hice varias pruebas moviendo lo que es la posición de la luz y bueno, en todas entraba algún flare. Esto es perfectamente normal. Probé poniendo la luz en diferentes puntos del encuadre, la izquierda, a la derecha, en diferentes lugares, también fuera del encuadre, y bueno, pues según el caso tuve un poco más, un poco menos. Ninguno de los casos fue problemático. Aquí estáis notando un poquito de flare y también estáis viendo en este vídeo, bueno, pues más o menos cómo funcionaría a medida que movéis un poquito la lente de derecha a izquierda. Como digo, no funciona mal, pero por supuesto necesitaréis en algún caso realizar algún tapado para luego con una máscara poder recuperar la zona que ese flare puede llegar a invadir. Por supuesto, si no aplicamos las correcciones de perfil que afortunadamente tenemos en esta lente, sería bastante visible. A 1.4 ya lo estáis viendo, a f2 va reduciéndose, f2.8, f4, f5.6 y f8, que ya no sería problemático, pero evidentemente si a estas fotografías, a estos archivos RAW le aplicamos la corrección de perfil, bueno, pues entonces ya va a estar bastante bien y no creo que vaya a haber ningún problema en este sentido utilizando esta lente. A 1.4, eso sí, necesitará que lo empujéis un poquito más luego en la corrección manual o si hacéis una panorámica con PTGui para terminar de eliminar ese viñeteo que incluso con la corrección del perfil sigue siendo un poco persistente. En cuanto a la Sony 7R3, esto es lo que pasaría si no activáis el modo recorte, que tenéis esa visión de túnel porque el objetivo no cubre todo el sensor. Así que activamos el modo recorte y a 1.4, sin las correcciones de perfil, este es el viñeteo. Si os fijáis, bueno, el resultado es similar al que teníamos en la Sony Alpha 6400, un poquito menos de viñeteo, diría yo en este caso, que en todo caso, por supuesto, si activamos las correcciones de perfil, pues ese viñeteo prácticamente desaparece por completo en todos los diafragmas, aunque a 1.4 ya hemos dicho que sí que persiste un poco.
En cuanto al enfoque, en foto no vais a tener pega alguna, enfoca rápido, como veis cambia rápido entre el primer plano y el fondo, los Sony suelen ser siempre algo más rápidos, pero va bien. En vídeo las sensaciones son un poco más encontradas, este vídeo de hecho se está grabando con el Viltrox 13, al igual que los últimos vídeos que he grabado en casa y que ya he publicado en el canal. Aquí en el estudio no he tenido problema alguno en la habitación, pero en exteriores sí que he notado que ha perdido foco con cierta facilidad cuando giraba la cara, cuando me daba la vuelta. Me he notado que no es tan persistente en clavar el foco como por ejemplo el Sigma 16. Si bien hay que decir que el Viltrox 13 ya cuenta con una actualización disponible por firmware para poder mejorar precisamente el rendimiento en el enfoque en vídeo. Y para finalizar, aberraciones cromáticas, no he notado nada negativo destacable y el desenfoque no es una lente que realmente esté pensada para hacer retratos o bokeh por la focal, pero bueno, a plena apertura, pues en las zonas desenfocadas sí que tenemos unos circulitos de esos que tanto os gustan a muchos. Y turno ya de las conclusiones. Como habréis podido comprobar, el objetivo me ha encantado, creo que está a la altura de las expectativas y no me ha decepcionado en modo alguno. De hecho, ha rendido incluso por encima de lo que esperaba a plena apertura, así que bueno, concluyendo, aspectos positivos, muy buena nitidez, ya lo habéis visto desde plena apertura tanto en cámaras APS-C como en cámaras full frame, perfectamente válida para fotografía nocturna, con una apertura que a 2,8 no os va a decepcionar a ninguno, incluso a los que queráis utilizar un tracker, pero que yo creo que a la mayor parte de la gente tampoco le va a ser mucho problema utilizarla a 1.4 o f2. Buen control de la distorsión, aberraciones cromáticas y del flare, y únicamente ese aspecto que a mí me ha decepcionado un poquito, lo único que creo que todavía tiene margen de mejora, pero que hay que actualizar el firmware, es ese rendimiento en vídeo en exteriores. Aquí dentro no he notado ningún problema, enfoca perfecto, pero en exteriores sí que he notado que el foco, como os he dicho, era un poco inconsistente y perdí un poco foco en el rostro con más facilidad de lo que a mí me gustaría, pero como digo, tengo que actualizar el firmware que todavía no lo he hecho. Así que teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, su precio inferior a los 500 euros, tanto para Nikon, para Sony, yo creo que es una lente muy recomendable. Tened en cuenta, yo en Nikon no sé cómo está el parque de objetivos, pero en Sony desde luego opciones que te aporten un campo de visión similar a los 19-20 milímetros con una apertura 1.4, ahora mismo pues solo se me ocurren en ese tipo de objetivos el Sony 21.8 y el Sigma nuevo 20 milímetros, pero son objetivos que son full frame lógicamente, pero que son bastante más caros, se sitúa en un rango muy superior, así que un objetivo como este, que rinde también desde plena apertura, que es ligero, que vale menos de 500 euros, me parece una opción súper sensata y que os va a permitir trabajar con cámara APS-C y con cámara full frame. Eso sí, recordad que si este objetivo lo vais a utilizar en una cámara full frame, tenéis que activar el modo recorte y la resolución de la imagen va a bajar, así que no recomendaría utilizar este objetivo en cámaras full frame que tengan 24 megapíxeles o menos, es decir, ideal para la Sony Alpha 7R o la Sony Alpha 7 IV, por ejemplo, que ya tiene 33 megapíxeles si no me equivoco, que alguien me corrija si es erróneo. Y por supuesto, uno de los objetivos con los cuales mucha gente va a comparar el Viltrox 13 es con el Sigma 16mm 1.4, y yo os puedo dar mi opinión porque tengo esa lente, el Sigma 16, casi desde el principio del canal. Es el objetivo que he utilizado en casi todos los vídeos desde que comencé en YouTube, menos en algunos en exteriores, que el Sigma 16 es una focal un poquito más cerrada y a mí se me hace a veces, pues eso, un poquito cerrada para grabar en exteriores, así que precisamente para mí, el Viltrox 13 yo a día de hoy sería el objetivo que posiblemente compraría a día de hoy, porque para mí esta focal, este campo de visión es un poquito más cómodo para grabar vídeos y para fotografía que el campo de visión que me da el Sigma 16mm 1.4. Son lentes muy similares, son muy similares en tamaño, en peso, comparten incluso el mismo diámetro, 67 milímetros, pero como digo, a mí el campo de visión de este objetivo me convence un poco más para fotografía diurna, nocturna, para vídeos. En las copias que tengo, este también lo he notado en mi caso un poco más nítido, el Viltrox 13, y simplemente el Sigma 16 sí que a día de hoy veo que va un poquito todavía por delante lo que es en el vídeo, en la consistencia del vídeo en exteriores, aunque como digo, este tendré que actualizar el firmware y ver cómo evoluciona. Así que nada, esas son mis conclusiones, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante. Por supuesto, abajo en la descripción del vídeo, enlaces a la marca para que visitéis su página web, también el enlace de compra directo en su propia página web y en Amazon.es, que cuando grabo este vídeo todavía quedan 2 o 3 unidades disponibles, así que si las queréis, pues ya sabéis, a través de Amazon, comprando por cualquiera de mis enlaces, también estaréis colaborando conmigo y yo que os lo agradezco, como también
Os agradeceré, por supuesto, si os suscribís al canal, le dais al like, comentáis y todas esas cosas que siempre os comento y que a muchos de vosotros se os olvida cuando llegáis al final del vídeo. Así que suscribíos, like, comentad y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.